Luis Díez del Corral, 1998, fue uno de los más importantes pensadores políticos e historiadores de las ideas del siglo XX en España. Académico, jurista, ensayista, traductor y profesor universitario, su obra se inscribe dentro de una profunda reflexión sobre la historia de las ideas políticas europeas, el valor de la libertad, la permanencia de la tradición y la función de la cultura en la configuración del pensamiento político moderno. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, 1988, Díez del Corral fue una figura de amplia formación humanista, con influencias que abarcan desde el pensamiento grecolatino hasta las corrientes liberales, conservadoras y románticas de la Europa moderna. Su estilo, más ensayístico y literario que sistemático, se caracteriza por la claridad, la elegancia y la profundidad de sus análisis, alejados de la abstracción dogmática y profundamente enraizados en la historia. La historia de las ideas como filosofía política. Díez del Corral concibió su labor filosófica y académica principalmente como historia de las ideas políticas, entendida no como una mera crónica del pensamiento, sino como una vía para comprender los fundamentos de las sociedades y de las formas de gobierno. En obras fundamentales como El liberalismo doctrinario, 1945, Ensayos sobre la libertad, 1947, La monarquía de España en el pensamiento político europeo, 1976, o El pensamiento político en España, 59, aborda con lucidez las transformaciones del pensamiento europeo desde la Edad Media hasta el siglo XX. Para él, la historia del pensamiento político es inseparable del contexto histórico, cultural, religioso y artístico que lo genera. Así, no se limita a comentar doctrinas, sino que reconstruye el clima intelectual de cada época, con especial atención a los valores, símbolos y tensiones que las atraviesan. Su método combina el análisis conceptual con el relato histórico y una sensibilidad estética que da cuenta del pensamiento como expresión cultural total y no como simple sistema racional. Liberalismo y tradición, una visión matizada. Aunque Díez del Corral fue considerado a menudo como un pensador conservador, su relación con el liberalismo es mucho más compleja. En el liberalismo doctrinario, analiza el liberalismo francés del siglo XIX, particularmente a Roger Collard, Guizot, Constant y Tocqueville, y encuentra en él una síntesis fecunda entre libertad y orden, entre cambio y continuidad. Este liberalismo doctrinario no es individualista ni antitradicional, sino que busca limitar el poder absoluto sin destruir los fundamentos históricos de la sociedad, como la religión, la monarquía o el derecho. Según Díez del Corral, este liberalismo moderado y humanista puede ofrecer una alternativa al radicalismo revolucionario y al autoritarismo reaccionario. Su visión del liberalismo es, por tanto, compatible con un aprecio profundo por la tradición, la historia y la cultura como fundamentos de la libertad, siempre que ésta no se absolutice ni se convierta en ideología de masas. En este punto, se distancia tanto del liberalismo economicista como de la izquierda utópica, defendiendo una postura equilibrada, prudente y profundamente ilustrada. Libertad y forma política. Uno de los conceptos más importantes en su obra es la libertad, entendida no como un mero atributo individual, sino como una conquista histórica frágil y difícil, que debe enraizarse en instituciones estables, en costumbres y en un orden jurídico respetuoso con la dignidad humana. En Ensayos sobre la libertad y otros textos, advierte contra las deformaciones modernas de la libertad, tanto su reducción a pura autonomía subjetiva como su manipulación por parte de ideologías colectivistas. Para Díez del Corral, la verdadera libertad es inseparable del orden político y cultural que la hace posible, y ese orden no puede imponerse desde arriba, sino que debe desarrollarse desde las raíces históricas de cada nación. Así, reivindica la importancia de las formas políticas, entendidas como tradiciones institucionales, como la monarquía parlamentaria, el derecho romano, el constitucionalismo europeo, que garantizan la continuidad, la estabilidad y el equilibrio entre poderes. Su defensa del parlamentarismo, del Estado de Derecho y del pluralismo político se combina con una desconfianza ante el racionalismo utópico y las soluciones abstractas. Sentido histórico de la cultura política. Díez del Corral fue un pensador profundamente cultivado, para quien la filosofía política no podía separarse de la historia del arte, la literatura, la música, la religión y la ciencia.
En textos como Velázquez, Pintor de cortesanos, 1956, o Naturaleza e Historia en el Pensamiento Español, 1962, reflexiona sobre cómo la cultura, en sentido amplio, configura la visión del mundo de cada época y por tanto sus instituciones y valores políticos. En este sentido, se aleja del pensamiento técnico o positivista y se inscribe en una tradición humanista, heredera de autores como Ortega y Gasset, Donoso Cortés, Burckhardt, Grosse o Tocqueville. Para él, el conocimiento del pasado no es un adorno, sino una guía para comprender el presente y orientar la acción política con sentido histórico y prudencia. Su sensibilidad cultural le permitió ver en el arte y en la literatura formas privilegiadas de pensamiento político, donde se reflejan los ideales, temores y tensiones de una sociedad. No hay para él verdadera filosofía política sin atención a las formas de expresión simbólica que modelan el imaginario colectivo. España en el pensamiento político europeo. Díez del Corral dedicó parte importante de su obra a pensar el papel de España en la historia del pensamiento político europeo. Frente a los estereotipos que o bien idealizan o bien desprecian la tradición política hispánica, su enfoque es matizado y contextualizado, buscando comprender los procesos históricos que moldearon las ideas políticas en la península. En el pensamiento político en España y la monarquía de España en el pensamiento europeo, estudia la evolución del poder real, la relación entre Iglesia y Estado, el concepto imperial, el constitucionalismo del siglo XIX y la recepción de las ideas liberales. Critica tanto el aislacionismo como el mimetismo intelectual y aboga por una lectura crítica de la tradición nacional capaz de dialogar con Europa desde su propia singularidad. Aprecia en el pensamiento español del siglo de oro, por ejemplo, una reflexión política de gran profundidad encarnada en autores como Francisco Suárez, Quevedo o Gracián, que todavía puede ofrecer claves para el presente. Luis Díez del Corral no fue un filósofo de sistemas cerrados ni de terminología abstracta. Su estilo ensayístico está marcado por la elegancia literaria, la precisión conceptual y la claridad expositiva, lo que lo hace accesible sin sacrificar profundidad. Se dirige más al lector culto que al especialista técnico, y su obra es un ejemplo de filosofía escrita con belleza y sobriedad. Su actitud es la de un pensador prudente, abierto, reflexivo, que busca iluminar los problemas sin imponer doctrinas. Rechaza los dogmatismos de toda índole, tanto revolucionarios como reaccionarios, y se guía por un ideal de equilibrio entre libertad, cultura e historia. Conclusión: una filosofía política para el equilibrio y la continuidad. La obra de Luis Díez del Corral es una defensa del pensamiento político como herramienta para comprender la historia, conservar lo valioso de la tradición y cultivar la libertad con sentido crítico y responsabilidad. En un tiempo marcado por las simplificaciones ideológicas y la polarización, su legado invita a una reflexión serena, culta y rigurosa, que reconozca la complejidad de los procesos históricos y la fragilidad de los logros políticos. Su filosofía es una llamada a pensar desde la historia sin nostalgia, desde la libertad sin utopía y desde la tradición sin inmovilismo. A través de su obra seguimos aprendiendo que la política no es solo gestión del poder, sino expresión de una visión del mundo, anclada en la cultura, la memoria y la voluntad de vivir juntos bajo instituciones que garanticen la libertad con justicia.